Buenas noches a todos. En esta oportunidad quiero presentarles los resultados de un estudio realizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá en el año 2021, donde se evaluaron los factores de riesgo asociados al tiempo de estancia hospitalaria de pacientes que fueron sometidos a reemplazo total de cadera. Recordemos entonces que las enfermedades no transmisibles generan una gran carga económica a los sistemas de salud en todo el mundo. Además, el envejecimiento de la población mundial hace que las fracturas de cadera sean una patología cada vez más frecuente en todos los centros hospitalarios. Pero recordemos también que gran parte del costo del tratamiento de estas patologías está dado por gastos indirectos relacionados con el procedimiento, como lo son los días de estancia hospitalaria y las complicaciones asociadas que se presentan en el periodo posquirúrgico. De manera que identificar estos factores de riesgo asociados a mayores tiempos de estancia hospitalaria nos permitirá planificar estrategias sobre aquellos factores modificables para disminuir la mortalidad y la morbilidad, así como los costos al sistema de salud que provienen de este tipo de pacientes. De manera que el objetivo de este estudio fue evaluar los factores de riesgo asociados a mayor tiempo de estancia hospitalaria en pacientes sometidos a reemplazo total de cadera que se realizaron en la Fundación Santa Fe de Bogotá durante el año 2021. La metodología que se utilizó fue un estudio observacional de corte retrospectiva en un solo centro de atención, a partir de un análisis descriptivo de la población y por medio de un modelo de regresión logística, evaluamos el tiempo de estancia hospitalaria en pacientes sometidos a reemplazo total de cadera en relación con la edad, su índice de masa corporal, el puntaje en la escala de ASA, la presencia o no de delirium y las complicaciones asociadas. ¿Cuáles fueron los resultados? Primero que todo, en la tabla 1 podemos ver las características de los pacientes incluidos en el estudio. Fueron un total de 37 pacientes, donde observamos que el 92% eran mujeres, que la mayoría tenían un puntaje en la escala de ASA de 3, tanto en hombres como en mujeres, y además que la mitad de los hombres presentó delirio y la mitad de ellos murieron en un lapso de 90 días, mientras que las mujeres solo el 15% presentó delirio y el 21% murieron después de los 30 días del procedimiento. Realizamos además una prueba de Shapiro-Wilks que podemos observar en la tabla 2 para analizar la distribución de los valores de las variables cuantitativas, las cuales fueron para este estudio la edad, el índice de masa corporal y el número de complicaciones, donde observamos que los valores de edad e índice de masa corporal siguen una distribución normal, mientras que la variable número de complicaciones no la sigue. En la tabla 3 entonces podemos observar los análisis bivariados y multivariados, donde observamos que con respecto a la edad existe una relación directa o positiva con el número de días de estancia hospitalaria, pues por cada año más de edad se aumentan en 0,11 días el promedio, en promedio el día de estancia hospitalaria ajustado por las demás variables, efecto que se mantiene en el análisis multivariado, relación que muestra ser estadísticamente significativa. Con respecto a la variable sexo, observamos que existe una relación indirecta o negativa, ya que el ser mujer en comparación con los hombres se relaciona con una reducción de 0,7 días de estancia hospitalaria en promedio y ajustado por las demás variables, efecto que también se mantiene en el análisis multivariado, pero con un valor de P que indica que no hay una significancia estadística en esta relación. En cuanto al índice de masa corporal, observamos que si bien existe una relación directa con los días de estancia hospitalaria, en el análisis bivariado por cada kilogramo por metro cuadrado de superficie corporal se aumenta en 0,02 en promedio el número de días de estancia hospitalaria ajustado por las demás variables, mientras que este efecto se pierde en el análisis multivariado, donde por cada metro cuadrado de superficie corporal, los días de estancia hospitalaria disminuyen en 0,02 en promedio y ajustado por las demás variables. Otra vez, esta relación sin significancia estadística. Con respecto a la variable puntaje en la escala de ASA, observamos que en los pacientes con un puntaje de 4 en la escala de ASA existe una relación directa o positiva en relación con el número de días de estancia hospitalaria, pues se tiene en promedio 1,10 días
más de estancia hospitalaria, ajustando por las demás variables que los pacientes con puntaje de 3 en la misma escala, relación que no muestra una significancia estadística. En cuanto a la variable número de complicaciones, existe una relación directa o positiva con el número de días de estancia hospitalaria, ya que por cada complicación adicional que presentan estos pacientes en el periodo posquirúrgico, se aumenta en 1,1 en promedio los días de estancia hospitalaria y ajustando por las demás variables. Esta relación muestra una significancia estadística. Y con respecto a la variable delirio, lo que podemos observar es que existe una relación directa o positiva cuando observamos o realizamos el análisis multivariado, donde los pacientes que presentan delirio con respecto a los pacientes que no lo presentan tienen en promedio un aumento en los días de estancia hospitalaria de 1,8 ajustando las demás variables, relación que no muestra una significancia estadística nuevamente. En cuanto a la discusión de este trabajo que podemos aportar, podemos observar que se sostiene el efecto de el número de complicaciones y de la edad sobre un mayor número de días de hospitalización en los pacientes que se encuentran en periodo postquirúrgico después de un reemplazo de cadera. Por último, podemos observar que esas variables que muestran significancia estadística, recordar que no hubo un efecto de confusión ni de interacción. Para concluir, en el presente estudio, lo que podemos observar y concluir es que las variables edad, número de complicaciones y la presencia de delirio se asocian positivamente con una estancia hospitalaria más prolongada. Sin embargo, no hay una significancia estadística para la variable presencia de delirio. Hallazgos todos que deben confirmarse en estudios posteriores y con un mayor número de participantes que nos permita generalizar estos resultados. Muchas gracias.